Has pronunciado el Padre Nuestro tantas veces que ya ni lo piensas. Lo dijiste antes de dormir, en momentos de crisis, en funerales, o simplemente porque era lo único que te salía cuando el alma se te quebraba. Pero, ¿y si te dijera que no es solo una oración, sino un mapa espiritual que hemos malinterpretado por años? Jesús no nos entregó un texto ceremonial. Nos dio un diseño celestial para reconectar el cielo con la tierra en una sola respiración. Cada palabra fue colocada con precisión divina. No es un poema decorativo, es un código que activa realidades invisibles. Y si aprendemos a orarlo desde el corazón, no desde la costumbre, veremos cómo el mundo espiritual responde. La oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, y esa sola línea ya sacude todo. Jesús no dijo juez nuestro ni creador eterno, aunque lo es. Escogió una palabra que rompe la distancia. Padre, eso lo cambia todo. Porque no estás rogando desde la periferia, estás entrando con confianza a un trono donde tu voz ya es conocida. Pero muchos aún oran como si Dios fuera un extraño. Dicen Padre, pero se sienten huérfanos. Cargan heridas de padres ausentes, de decepciones, de silencios que marcaron, y eso distorsiona la forma en que se acercan a Dios. Jesús sabía eso. Por eso usó esa palabra para revelar la esencia de tu relación con Él. No estás suplicando desde el exilio, estás volviendo a casa. Cada vez que dices Padre, no estás activando un protocolo religioso, estás reclamando tu identidad. No es mi Padre, no es el Padre de otros, es nuestro. Porque esto no es una oración solitaria, es una entrada colectiva a una familia espiritual. No estás solo en tu lucha, no estás ignorado en tu clamor, estás sostenido por el Dios que ya te adoptó. Y la forma en que ves a Dios define cómo te comunicas con Él. Si lo ves como un juez distante, orarás con miedo. Pero si lo ves como tu Padre, orarás con seguridad. Y ese cambio lo transforma todo. Dime algo, ¿te has sentido alguna vez como un huérfano espiritual aunque sepas que Dios es tu Padre? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Después de llamarle Padre, Jesús nos enseña a decir, santificado sea tu nombre. Y aquí no está cambiando de tema, está subiendo el nivel, porque reconocer a Dios como Padre no significa perder el asombro por su santidad. Esta frase es una invitación a vivir con reverencia, no solo a hablar con respeto. Santificar no es solo un acto de adoración con palabras, es un llamado a separar lo común de lo divino en cada rincón de nuestra vida. El nombre de Dios no es una etiqueta religiosa, es una manifestación de su carácter. En la antigüedad, el nombre revelaba quién eras, así que cuando decimos santificado sea tu nombre, no hablamos de letras, hablamos de esencia. Estamos diciendo que tu carácter sea exaltado por la forma en que vivo. Pero hay un problema. Hoy el nombre de Dios se ha vuelto ligero en la cultura e incluso en la iglesia. Se menciona sin temor, se canta sin profundidad, se predica sin temblor. Y el peligro no está solo en cómo el mundo trata su nombre, sino en cómo los creyentes lo hemos normalizado. ¿Cuándo fue la última vez que su nombre te hizo caer de rodillas en reverencia? Santificar su nombre es vivir de una forma que grita, Él es distinto. Es negarse a usar su nombre como adorno y empezar a reflejarlo en cada decisión. Cuando otros ven cómo hablas, cómo perdonas, cómo reaccionas en la tormenta, ¿pueden ver un destello de lo sagrado en ti? Jesús nos enseñó a comenzar la oración conectando con nuestra identidad como hijos y a continuar rindiendo honor a quien es digno de todo. Porque cuanto más honras su santidad, más entiendes tu propósito. No fuiste llamado a encajar en este mundo, fuiste llamado a representar a otro reino. Y este tipo de oración empieza a hacer temblar estructuras internas.
No es una rutina, es una reforma. No es solo espiritualidad, es transformación. Santificar su nombre es permitir que su carácter moldee el tuyo. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Nos ayuda a seguir compartiendo esta verdad con más personas. Después de declarar la santidad de su nombre, Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino. Y esta frase, aunque suena suave, es una de las más radicales de toda la oración. No es una súplica decorativa, es una declaración de guerra. Porque donde hay un reino que llega, hay otro que debe ceder. Cuando dices venga tu reino, no estás pidiendo un sentimiento bonito. Estás autorizando a Dios a reordenar todo, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Es una invitación a que su gobierno desplace al tuyo, a que su voluntad desmonte tus propios planes. Jesús no vino a introducir una religión, vino a establecer un reino. Y todo reino trae leyes, trae valores, trae una cultura completamente distinta. En un mundo que adora el control, el reino de Dios exige rendición. En un mundo que celebra la imagen, el reino de Dios promueve la integridad. En un mundo que idolatra el éxito, el reino de Dios honra la humildad. Por eso esta línea de la oración confronta tanto, porque revela que todos tenemos un trono en el corazón y muchas veces nosotros mismos estamos sentados en él. Orar, venga tu reino, es levantarse de ese lugar, entregar la corona y decir, gobierna tú, aunque eso signifique romper con lo que yo creía que era mejor para mí. Y sí, eso incomoda, porque trae cambios, porque interrumpe agendas, porque a veces te lleva por caminos que no habrías elegido, pero también te libera. Porque el trono que tratas de mantener con tus fuerzas nunca fue diseñado para sostenerte. El control que tanto cuesta mantener es, muchas veces, lo que más te desgasta. El reino de Dios no llega con opresión, llega con claridad. No impone cadenas, rompe las que ya tienes, pero no puede gobernar donde no hay rendición. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo reinar de verdad? Si esta palabra te está hablando, compártela. Envíala por WhatsApp, Facebook, donde sea. Alguien que amas puede estar necesitando exactamente esta verdad hoy. Después de clamar por su reino, la siguiente línea nos lleva aún más profundo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es hermosa, pero también peligrosa, porque aquí es donde la fe deja de ser teórica y se vuelve total. Ya no se trata solo de lo que creemos, sino de lo que estamos dispuestos a obedecer. Rendir tu voluntad a la de Dios no es algo automático. Requiere confianza, sobre todo cuando sus caminos no tienen sentido a primera vista. Jesús mismo lo vivió en carne propia. En el huerto de Getsemaní, con el alma quebrada y el sudor hecho sangre, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue una oración bonita, fue una entrega en medio del dolor. Y eso redefine todo lo que entendemos por obediencia. Porque decir, hágase tu voluntad, es dejar de exigir explicaciones y empezar a caminar por fe. Es soltar la necesidad de tener el control y abrazar el hecho de que Dios ve más allá de lo que tú puedes imaginar. ¿Y si la voluntad de Dios incluye temporadas de silencio? ¿Y si su respuesta es no cuando tú esperabas un sí? ¿Y si lo que Él permite ahora es precisamente lo que evitará un desastre mayor después? A veces pensamos que obedecer a Dios nos mantendrá lejos del dolor, pero la verdad es que su voluntad muchas veces nos lleva directo a la cruz, para luego mostrarnos que también hay resurrección. Lo vemos en José, traicionado y vendido, solo para terminar salvando a los que lo dañaron. Lo vemos en Job, que lo perdió todo, pero al final conoció a Dios de una manera que nunca habría imaginado. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. Y solo cuando la abrazas de verdad,
puedes experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, no porque todo haga sentido, sino porque confías en quien escribe la historia. Entonces, la próxima vez que ores, hágase tu voluntad. Pregúntate, ¿lo digo en serio? Incluso si cuesta, incluso si no entiendo. Porque ahí, justo en esa entrega, comienza la transformación más profunda. Una vez que entregas tu voluntad, Jesús nos invita a orar algo mucho más humano y cotidiano. Danos hoy el pan nuestro de cada día. A primera vista, parece una simple petición por alimento, pero es mucho más. Es una declaración de dependencia diaria, un rechazo a la autosuficiencia que tanto idolatramos. Jesús no nos enseñó a orar, danos el pan del mes, ni asegúranos el mañana. Nos enseñó a confiar en lo suficiente para hoy. Así como Dios alimentó al pueblo de Israel con maná en el desierto, una porción por día, Él quiere enseñarnos a caminar en fe un paso a la vez. Si intentaban guardar más maná, se dañaba. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de sustento, se trataba de confianza. Hoy, en una sociedad obsesionada con la seguridad y el control, esta oración es un acto de rebeldía espiritual. Decir, dámelo de hoy, es declarar, no necesito ver todo el mapa, solo confío en que tú me guías paso a paso. Es reconocer que mi fuente no es el banco, el jefe, ni la agenda, es Dios. Y lo más radical es que Jesús no solo se refería al pan físico. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Así que esta oración también es, sáciame con tu presencia. Porque a veces lo que más necesitamos no es más dinero, ni más oportunidades, es más fe, más consuelo, más certeza de que Él está cerca. Esta línea nos confronta porque queremos garantías, queremos tener reservas antes de dar el siguiente paso. Pero Dios no trabaja con almacenes, trabaja con obediencia. Su gracia no se acumula, se renueva cada mañana. Él no te da lo que puedas controlar, te da lo que puedas administrar en fe. Y eso transforma nuestra perspectiva. Porque si Dios es quien provee para hoy, entonces puedo descansar, puedo soltar el pánico por el mañana, puedo respirar sabiendo que si Él cuida de los lirios y alimenta a los gorriones, también cuidará de mí. Entonces, ¿qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que hoy es suficiente? Que lo que Dios te da hoy, aunque parezca poco, es exactamente lo que necesitas para seguir adelante. Vivir así no es cómodo, pero es libre. Y esa libertad no tiene precio. Y ahora llegamos a una de las frases más difíciles de todo el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta no es solo una petición, es una confrontación. Porque le estás pidiendo a Dios que use el mismo estándar contigo que tú usas con los demás. Todos queremos ser perdonados, pero no todos estamos dispuestos a soltar lo que otros nos hicieron. Guardamos heridas, rencores, silencios dolorosos que se van endureciendo dentro del alma. Y mientras pedimos misericordia para nuestras fallas, muchas veces mantenemos a otros encarcelados en el recuerdo de sus errores. Jesús fue claro, no hay separación entre recibir perdón y extenderlo. Él contó la historia de un siervo que fue liberado de una deuda impagable por su rey, pero que luego no tuvo compasión con quien le debía una cantidad mínima. El mensaje es claro. No puedes pedir gracia y negar gracia al mismo tiempo. Pero no se trata de justificar lo que nos hicieron. Perdonar no es decir, estuvo bien. No es olvidar ni minimizar el dolor. Es decir, no voy a cargar con esto más. Es rechazar la amargura que envenena, es romper las cadenas invisibles que te atan al pasado, porque el perdón no libera al otro, te libera a ti. Y si aún dudas, mira a Jesús en la cruz, sangrando, humillado, traicionado, y aún así dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó disculpas. No exigió condiciones. Él perdonó primero para poder cumplir su misión.
El perdón es guerra espiritual. Es romper con el ciclo del odio, del resentimiento, del dolor reciclado. Es negarle al enemigo el derecho de usar tu herida como arma contra tu propósito. Y eso solo puede hacerlo quien ha sido perdonado profundamente. Así que cuando ores, perdónanos como nosotros perdonamos, hazlo con seriedad, porque es una invitación a limpiar el corazón, a vaciar el alma de cargas viejas y a permitir que la gracia fluya no solo hacia ti, sino también a través de ti. ¿Hay alguien que necesita soltar hoy? ¿Una palabra, una traición, una ausencia que aún pesa? No porque tengan razón, sino porque tú mereces caminar libre, porque tu futuro es más grande que tu herida. Después del perdón, Jesús nos lleva a otro terreno igual de crucial. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta no es una línea decorativa, es un grito de auxilio, porque aunque a veces lo olvidamos, estamos en una guerra que no se ve, pero se siente. La tentación no es solo un impulso momentáneo, es una estrategia dirigida a tu debilidad. No siempre se presenta como pecado evidente, a veces se disfraza de comodidad, de orgullo, de pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que van desviando el corazón. Por eso Jesús nos enseñó a orar antes de tropezar, no después de caer. No nos dejes caer es una súplica de alguien que reconoce su fragilidad. No es arrogancia espiritual, es humildad. Es decir, Dios, no confío en mi fuerza, confío en tu guía. Es una oración de prevención, no solo de recuperación. Y luego añade, mas líbranos del mal, porque no se trata solo de evitar la tentación, sino de ser rescatado del poder que busca destruirte. El mal no es una idea vaga, es una fuerza activa que quiere drenar tu fe, contaminar tu visión, sabotear tu destino. Y no se vence solo con fuerza de voluntad, se vence con dependencia. Efesios 6:12 lo dice sin rodeos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cada día enfrentamos ataques invisibles, pensamientos que no vienen de Dios, mentiras que parecen verdades, atmósferas que cargan el alma sin razón. Por eso esta parte del Padre Nuestro no es opcional, es urgente. Jesús sabía que necesitaríamos esta oración, porque aún siendo el Hijo de Dios, también fue tentado y venció, no con gritos, sino con palabra, no con fuerza física, sino con rendición a la voluntad del Padre. Nos mostró el camino, no enfrentar solos, sino orar con conciencia y cubrirnos con verdad. Cuando dices, líbranos del mal, estás reconociendo que no puedes, pero Él sí, que no ves todo, pero Él sí, y que no caminas solo, sino con el que ya venció en la cruz. Así que no subestimes esta oración. Es más que protección, es una armadura invisible, una declaración diaria de que aunque haya batalla, tú caminas con el que no ha perdido ninguna. Y justo cuando la oración parece haber tocado fondo, cuando hablamos de tentación y mal, Jesús la cierra con una declaración de autoridad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esto no es un simple final elegante, es un clamor de victoria, una proclamación que corona todo lo anterior con una verdad irrefutable. Dios reina. Después de rendirte, pedir provisión, perdonar y enfrentar el mal, necesitas recordar quién tiene la última palabra. Porque la batalla puede ser intensa, pero el trono no está vacío. El mal puede rugir fuerte, pero el reino de Dios no se tambalea. Tuyo es el reino no es una metáfora. Es una afirmación de que no importa quién gobierne aquí en la tierra, ni qué caos parezca dominar, el reino de los cielos sigue firme. Es declarar que toda autoridad legítima proviene de Él. Que no somos víctimas del azar, sino parte de un diseño eterno. Tuyo es el poder, va más allá de una expresión religiosa. Es el reconocimiento de que no se trata de lo que yo puedo lograr,
sino de lo que Él puede hacer incluso cuando yo ya no puedo más. El poder que sostuvo el universo en la creación es el mismo que sostiene tu vida cuando sientes que todo se desmorona. Y tuyo es la gloria. Eso cambia la perspectiva, porque no oramos para que todo salga como queremos, oramos para que todo apunte a Él. La gloria es suya, no nuestra, el crédito, el honor, el aplauso. Cuando eso está claro, oramos sin manipulación, sin necesidad de ser vistos, solo con el deseo profundo de que su nombre sea exaltado. Esta frase final no es un suspiro religioso, es una explosión espiritual, es decir, pase lo que pase, sigo creyendo. Es reafirmar que todo lo dicho antes tiene sentido porque quien lo escucha está en control, y ese tipo de fe rompe cadenas. Así que la próxima vez que llegues a esta parte del Padre Nuestro, no la recites, proclámala. Hazla tu estandarte, porque no termina en el temor, ni en la lucha, ni en la petición. Termina en soberanía, termina en adoración. Y eso cambia todo. Cuando llegas al final del Padre Nuestro, podrías pensar que todo está dicho. Pero Jesús no terminó con amén como cierre ceremonial. Volvió al perdón. Reforzó lo que muchos quisieran ignorar. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan, tampoco su Padre los perdonará. Eso no es amenaza. Es principio espiritual. Es ley invisible. Porque la gracia no circula en corazones cerrados. No fluye por canales tapados de amargura. Dios no está interesado en oraciones hermosas si vienen de labios que se niegan a soltar el veneno del rencor. Este recordatorio al final no es casual, es que el perdón no es opcional para quien ha sido perdonado. Y Jesús sabía lo fácil que es decir amén sin haber soltado realmente. Lo fácil que es declarar una fe poderosa mientras el corazón aún se aferra a lo que dolió. Por eso esta oración no puede ser recitada sin reflexión, porque cada línea es una llave, pero también una prueba, una invitación, pero también una confrontación. No es un hábito religioso, es una revolución interior. Cada palabra del Padre Nuestro tiene el poder de romper estructuras espirituales, no porque sea mágica, sino porque si se vive con sinceridad, alinea tu alma con la voluntad de Dios. Por eso muchos la han dicho 1000 veces sin efecto, porque la han repetido, pero no la han entendido. La han memorizado, pero no la han vivido. Jesús no nos dio esta oración para repetirla como fórmula vacía. Nos la dio para enseñarnos a conectar con el corazón del Padre, a vivir desde el cielo, a caminar con propósito, para que dejáramos de ser sobrevivientes espirituales y empezáramos a vivir como hijos del reino. Así que antes de cerrar esta oración, antes de decir amén, tómate un momento, revisa cada línea, pregúntate, ¿la dije o la viví? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál parte del Padre Nuestro tocó más tu corazón hoy? Queremos leerte y orar contigo. Ya lo has dicho. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero tal vez hoy, por primera vez, lo escuchaste con otros oídos. Tal vez hoy no solo lo repetiste, lo sentiste. Y eso cambia todo. El Padre Nuestro no fue diseñado para ser una repetición sin alma. Fue revelado como una ruta hacia el corazón del Padre. Cada línea es una puerta, cada frase un espejo, cada palabra una oportunidad para dejar de actuar como esclavos y empezar a caminar como hijos. Jesús nos dio esta oración como un legado, no para adornar ceremonias, sino para revolucionar el alma, no para memorizar, sino para encarnar, para que cada vez que la digamos, no solo lo hagamos con la boca, sino con el corazón, con la vida, con la obediencia. ¿Te das cuenta? No hay una sola parte del Padre Nuestro que no te empuje a cambiar. No hay una sola frase que no confronte una mentira, una herida o una estructura interna. Es una oración sencilla, pero es un terremoto espiritual.
Y por eso tantos la han domesticado, porque vivirla cuesta, pero vivirla también libera. Cuando dices Padre, reconoces tu identidad. Cuando dices santificado sea tu nombre, afirmas tu propósito. Cuando dices venga tu reino, sueltas tu control. Cuando dices hágase tu voluntad, confías en medio del caos. Cuando dices danos el pan, aprendes a depender. Cuando dices perdona, sueltas lo que te ata. Cuando dices líbranos del mal, reconoces tu fragilidad. Y cuando cierras diciendo tuyo es el reino, te rindes ante su soberanía. Esa no es una simple oración, es una revolución silenciosa, una transformación que comienza por dentro y se manifiesta en cada área de tu vida. Así que la próxima vez que digas el Padre Nuestro, detente, respira, escucha, no lo recites, vívelo. Y si esta palabra encendió algo en tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite reencontrarse con la voz del Padre. Podrías estar entregándole justo la llave que ha estado buscando.